En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Este será nuestro programa número 39 y te damos la bienvenida para que juntos, gracias a Radio Ágape, que hace posible el contactarnos, podamos juntos disfrutar de la preciosa persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dispuesto una vez más para que sigamos leyendo y comentando las Sagradas Escrituras para encontrar en sus páginas inspiradas las hermosuras, las perfecciones de nuestro precioso Señor y Salvador. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con una oración. Hacemos estas oraciones en forma cantada, de manera que nos apoyamos en alguna canción que tiene este matiz de oración, tiene forma de oración, es decir, están dirigidas directamente ya sea a nuestro Padre o a nuestro precioso Señor Jesucristo. Hay una canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero que se titula Abro el corazón y las ventanas, disponiéndonos para que, si el Señor le place, visitarnos una vez más. Les recuerdo que las canciones muchas veces usan un lenguaje poético que no tienen el rigor teológico, porque el Señor no nos visita, el Señor mora en nosotros. El Señor no está yendo y viniendo a nuestras vidas. Sin embargo, lo que poéticamente pretende expresar esta canción es que una cosa es que el Señor more en nosotros y otra cosa es experimentar su presencia en nosotros. Y esta canción lo que pretende es justamente decir, queremos percibir tu presencia, queremos experimentar tu presencia, de un Señor que habita por el Espíritu en nosotros y que nosotros lo creemos por medio de la fe. Así que abramos el corazón y las ventanas de nuestra alma, de nuestro espíritu, y dispongámonos a ser visitados con ese toque tan divino, tan suave, tan conquistador, tan persuasivo, como es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Abre el corazón y las ventanas. Le decimos entonces a nuestro Señor que esté presente en nuestra vida. Adelante y oremos con esta canción. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó
y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Amén. Que así sea. Que el Señor, con su Espíritu, nos toque una vez más, nos renueve y nos refresque, y nuestro ánimo sea renovado, refrescado, para seguir adelante de manera fiel y como creyentes fieles siguiendo a nuestro precioso Señor. En el programa anterior, nuestro programa número 38, estuvimos abordando el capítulo 28 del libro de Génesis y hoy día vamos a terminarlo y vamos a continuar a partir del capítulo 29. En el capítulo anterior, capítulo 28, si pudiéramos hacer un pequeño resumen de lo que vimos, dijimos que Jacob va huyendo de su hermano Esaú, quien ha amenazado con quitarle la vida, y en dirección a Harán, a la casa de su tío Labán, hermano de Rebeca. Y en ese camino lo alcanzó la noche y entonces él paró, hizo una escala para dormir. Y en ese dormir, mientras dormía, colocando una piedra de cabecera, tuvo un sueño. Y en ese sueño se le manifestó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Dijimos que este era el momento en que
Dios personalmente se revelaba ahora a Jacob para convertirse en el Dios de Jacob. Cuando despertó del sueño Jacob, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso dice el 28, versículos 16 y 17. Por esta razón, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa precisamente casa de Dios. Aunque Luz, que significa en hebreo almendro, era el nombre de la ciudad primero. Tomó entonces Jacob la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Así dice el 28:18. Esta es seguramente la primera indicación sobre la casa de Dios que aparece en la Biblia. Tiene por tanto una significación profética muy grande. Tanto así que cuando en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo, al inicio de su ministerio, se presenta a Natanael como el cumplimiento del sueño de Jacob y por tanto como la piedra angular de la casa de Dios. Dijo Jesucristo a Natanael: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso está en Juan 1:51. Toda la edificación de la casa de Dios se iniciará entonces a partir de una piedra. Así se lo había mostrado el Señor a Jacob. Y Jesucristo es aquella piedra. Y no por nada dijo entonces Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con el establecimiento de la principal piedra del ángulo, Dios estaba entonces dando inicio a la edificación de su casa. Ese es un resumen de lo que vimos en el programa anterior. Quedamos en el versículo 18, en el capítulo 28, versículo 18, y entonces continuó en el versículo 19, que dice: y llamó el nombre de aquel lugar, que se llamaba Luz, pero ahora lo llamó Betel, que significa, como dijimos, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, atención con esto, el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo. En respuesta a toda esta revelación, esta manifestación divina a su vida, donde el Señor le promete: yo voy a ir contigo, no te voy a abandonar, aunque vas huyendo, yo voy a ir contigo, y le promete traerlo de vuelta, porque no te dejaré hasta que haya hecho en ti todo lo que he dicho de ti. Aunque él está en ese peregrinaje y con estas promesas tan gloriosas, él tiene una reacción que necesitamos comentarla, ¿no? En respuesta a esas promesas, a esa revelación gloriosa de Dios a su vida, él hace voto, hace un juramento a Dios y dice: si fuere Dios conmigo, tal como Dios se lo ha prometido, y me guardare en este viaje en que voy, cosa que el Señor se lo ha prometido, y me diere pan para comer y vestido para vestir, eso también está en la promesa del Señor, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. En otras palabras, si Dios se ha aparecido para, a partir de este momento, constituirse en el Dios de Jacob, así como fue Dios de Abraham y fue Dios de su padre Isaac, así también entonces ahora va a ser Dios de Jacob. Entonces él dice: yo lo acepto, yo lo reconozco, yo lo recibo, digo amén, estoy dispuesto. Si Dios va a hacer todo eso que ha dicho con mi vida, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Una referencia profética maravillosa a Jesucristo como la piedra angular. ¿Y quién es o quién fue en los días de su carne? Nuestro Señor fue la casa de Dios, la habitación del Espíritu Santo.
Y termina diciendo Jacob en el versículo 22, en este voto: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Se ha juzgado en los comentarios bíblicos que esta es una declaración de Jacob típica de un judío comerciante que está comercializando con Dios, que es un voto interesado y que por lo tanto no es una acción catalogada de muy espiritual, sino que más bien de un tipo interesado y negociante. Sin embargo, me da la impresión, no sé qué impresión les da a ustedes, que como él está respondiendo, porque así corresponde cuando Dios se manifiesta a la vida de una persona y cuando Dios le habla a alguien, lo correcto es que haya una respuesta de parte nuestra. Y Jacob está respondiendo. Y en ese voto, él está respondiendo con las palabras que Dios le ha hablado. Y simplemente él está diciendo, como una manera de reaccionar o de responder a las palabras de Dios, está diciendo: bueno, si esto va a ser así como tú has dicho que vas a hacer conmigo, entonces tú vas a ser mi Dios. No es una condición. Yo lo leo como más bien una respuesta basada en lo que Dios ha dicho. Y lo que parece novedoso o distinto es que nazca de su corazón el deseo, una respuesta concreta, no solo de palabras, sino que también con hechos concretos, que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Recuerden que a esta altura de la historia bíblica no hay ningún mandato de exigir de parte de Dios el diezmo a los hombres. La ley va a venir mucho más adelante. Estas son reacciones de un corazón agradecido. Estas son acciones de gratitud ante el favor de Dios cuando se expresa en nuestra vida. Así que el nieto Jacob está respondiendo como lo hizo su abuelo Abraham. Y él está aquí decidiendo, imitando la acción de su abuelo. Recuerden que Abraham es el primero que de manera natural, espontánea, de manera libre, dio los diezmos a Melquisedec. Y esa es la primera mención de los diezmos en la Biblia. Y esto es 400 años antes de la ley. Y ahora entonces vemos en Jacob este mismo acto, esta misma gratitud. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Me parece que es una respuesta espiritual a la voz de Dios. Me parece que es algo que debemos aprender y que debemos imitar. La respuesta del Señor no solo tiene que ser de palabras, sino que tiene que ser con hechos, con acciones de gracia, con acciones de gratitud. Así que me da la impresión, y lo dejo a tu consideración, a tu opinión, que yo avalo la acción de Jacob. No la juzgo ni de carnal ni de interesada. La encuentro que él es una manera de responder a la palabra de Dios y me parece legítima y no veo en ella una acción negociante, una actitud interesada de parte de Jacob. Así termina entonces el capítulo 28 con este voto que realiza Jacob, con este compromiso que asume, con esta promesa, ¿no? Esta promesa que así como Dios le ha hecho promesa a él también en respuesta le hace una promesa al Señor. Muy bien, terminado este capítulo 28 y habiendo dicho entonces que a partir de este momento Dios pasa a ser también el Dios de Jacob, así como fue el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, se completa entonces esta denominación que Dios mismo va a tomar para sí de llamarse en una de sus tantas formas y maneras
de presentarse al hombre como el Dios de Abraham, como el Dios de de Isaac y como el Dios de Jacob. Y quiero entonces que vayamos al libro de Éxodo, un poquito más adelante, el libro que sigue a Génesis, y llegamos a la época de Moisés, cuando Moisés ya está presente, y en Éxodo capítulo 3 se nos narra el llamamiento de Moisés para libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces dice en el versículo 15 que Dios comisiona a Moisés para que vaya y se presente a los hijos de Israel en Egipto y le diga así, dice Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, ese es el nombre con que Moisés tiene que presentarse ante los israelitas, es el nombre de Dios. Dice Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y esta es entonces la primera vez en la Biblia, Éxodo 3:15, en que Dios ya se presenta como con uno de sus nombres, entre esos nombres como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta es la primera mención en la Biblia, Éxodo 3:15, en que Dios se presenta con este nombre o bajo este título. Dios es Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y uno podría decir, bueno, no tiene nada de extraño eso, sí, pero cuando Dios mantiene solo como uno de sus nombres mencionando estos tres patriarcas, uno podría decir, bueno, pero también es el Dios de Moisés. Y sin embargo, Dios no se va a presentar con 4 títulos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, y también el Dios de David y el Dios de los profetas. Pero Él se va a quedar aquí con esta nomenclatura de estos 3 elementos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es tan así que ahora los invito a que miremos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22, donde el Señor Jesucristo está teniendo una conversación con los saduceos y se dice que los saduceos dicen que no hay resurrección. O sea, los saduceos son judíos, una secta judía que no creía que había resurrección. En otras palabras, que cuando una persona muere es aniquilada y por lo tanto desaparece para siempre. Entonces, en esa conversación con Jesús, donde Jesús les dice que ellos se equivocan porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios, y entonces precisamente como ignoraban las Escrituras, Él les dice en su argumento, Mateo 22:31, dice, Mateo 22:31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no?, criticándoles a ellos que no creen en la resurrección. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Acaso no lo han leído eso? Y entonces noten aquí como el propio Señor Jesucristo confirma que uno de los nombres de Dios o de los tantos títulos de Dios está este de llamarse a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces le dice, ustedes no han leído que cuando Dios se presentó así, ya sabemos en Éxodo 3:15, a Moisés, se entendería que Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Y si estaban muertos, ¿cómo es que Dios se sigue presentando después de la vida de estos patriarcas, se sigue presentando como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Entonces Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, si Abraham estuviese muerto, si Isaac estuviese muerto, si Jacob estuviese muerto, entonces Dios no podría llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Estoy leyendo la interpretación que está haciendo Jesús. Jesús es el que afirma que Dios no es Dios de muertos. O sea, Dios sigue siendo hasta el día de hoy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Así que le está citando la Escritura para decirle, ustedes deberían creer en la resurrección, porque la muerte no es aniquilación de la persona. La muerte es la separación del alma, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Y el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. La persona que es alma, fundamentalmente alma, sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. El cuerpo se desintegra, el cuerpo desaparece, pero no el alma. Entonces él está afirmando categóricamente que Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos a pesar de la separación de su alma y su cuerpo. Así que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y por lo tanto, si no están muertos, es porque ellos van a resucitar. Si no están muertos, es porque entonces habrá resurrección. Y ustedes, saduceos, están equivocados al pensar que la muerte es la destrucción total, la aniquilación de la persona humana. No es así. No es así. Y puesto que los muertos todavía viven, es que hay esperanza de resurrección. Por eso es que habrá resurrección. Interesante entonces que Jesucristo mismo confirma que esta trilogía, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es efectivamente uno de los nombres de Dios. Entonces ahora preguntémonos la razón de esto. ¿Por qué, si Dios es también el Dios de Moisés y el Dios de David y es el Dios de los profetas, por qué habría de llamarse solo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Porque aquí hay una verdad. Aquí hay una verdad gloriosa, como en todos los nombres y en todos los títulos de Dios. Hay algo aquí revelado, precioso para nosotros, y que es bueno que lo digamos, ya que estamos afirmando que a partir de Génesis 28, Dios pasa a ser personalmente, en una revelación personal y en una experiencia personal y en un trato personal de Dios con Jacob, pasa a ser el Dios de Jacob. En primer lugar, es importante esta denominación que Dios hace de sí mismo, porque hace una referencia a la Trinidad de Dios. El Dios de Abraham es claramente, como ya lo demostramos en los programas anteriores, una imagen de Dios Padre. Y quiero que recuerden Génesis capítulo 22, donde está el clímax de la vida de Abraham y donde él fue entonces una metáfora del amor de Dios el Padre cuando entregó a su Hijo en sacrificio. ¿Recuerdan? Por lo tanto, el Dios de Abraham es una representación del carácter de Dios nuestro Padre. Y el Dios de Isaac es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Porque recordarán ustedes que Isaac, en ese hermoso y terrible acto de adoración de Génesis 22, Isaac toma el lugar del Hijo, toma el lugar de Jesucristo y carga la leña y sube con Abraham a adorar a Dios, y Isaac está dispuesto a hacer el sacrificio de adoración. Tremendo. Así como Jesús cargó la cruz y subió al monte y fue el sacrificio por nuestra salvación. Allí está entonces Isaac representando la segunda persona de la Trinidad. Y el Dios de Jacob representa entonces al Espíritu Santo, o mejor dicho, a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Recuerden que una de las obras más fundamentales y excelsas del Espíritu Santo en la vida del creyente es la santificación, la transformación al carácter de Cristo, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo.
Y eso es lo que vamos a ver aquí en la vida de Jacob. Esto que hemos llamado que en la estadía de Jacob en Labán, que va a tomar unos 20 años de la vida de Jacob, Jacob va a ser tratado una y otra vez por Dios. Y esa no es otra cosa que una figura de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que el Dios de Abraham representando al Padre, el Dios de Isaac representando al Hijo, y el Dios de Jacob representando al Espíritu Santo. Y más concretamente, la obra del Espíritu Santo, los tratos de Dios en nuestra vida, a fin de formar el carácter de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor, bendito el nombre. Así que de alguna manera, en este nombre divino, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él está resumiendo toda la obra que hace Dios en el hombre. La obra que hace el Padre, dándonos a su Hijo, la obra que hace el Hijo, dándonos su vida en la cruz del Calvario, y la obra que hace el Espíritu Santo, tratando con nosotros día a día, así entre comillas, por 20 años, como lo va a hacer con Jacob, pero con nosotros toda la vida, a fin de que el carácter de Cristo se vaya forjando poco a poco, día a día, en nosotros. Es maravilloso. Era necesario comentar esto, ya que hemos llegado al momento en la vida de Jacob en que Dios pasa a ser el Dios de Jacob, y Jacob ha aceptado y ha dicho: Jehová será mi Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es claro entonces que Jacob necesitaba estos tratos de Dios. Este tiempo de los 20 años que Jacob pasará en la casa de su tío Labán será por sobre todo un tiempo de tratos de Dios con Jacob, hasta convertirlo de engañador en Israel. ¿Qué te parece? Ya habrá un cambio de nombre en Jacob. No será más Jacob, sino pasará a llamarse Israel, que significa el que lucha con Dios. Llegaremos a ese momento en los próximos programas, y este será el clímax en la vida de Jacob, cuando se encuentre con Dios mismo y tenga que luchar con Dios cara a cara. ¿Ya? Pero este es lo que va a ocurrir, ¿no? Dios lo va a convertir de engañador en Israel. Es claro entonces que Jacob, amigos y amigas, no era mejor que Esaú, ¿se dan cuenta? No era mejor que Esaú. Solo los tratos transformadores de Dios lo convertirán en una mejor persona. Esta etapa de 20 años en la vida de Jacob ilustra muy bien la obra transformadora que realiza el Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Es decir, cuando estemos mirando a Jacob, tienes que mirarte tú. Esto que Dios hizo con Jacob por medio del Espíritu Santo es lo que Dios está haciendo hoy día contigo y conmigo por medio del Espíritu Santo. Al igual que Jacob, nosotros los creyentes no hemos sido escogidos por Dios por ser mejores que otros, por ser mejores que los demás. No, Señor. Sino hemos sido elegidos por su gracia gratuita y merecida. Y al igual que Jacob, únicamente la obra santificadora del Espíritu Santo hará de nosotros mejores personas. ¿Te das cuenta? Así sea, que así sea. Por eso la oración de hoy día es: abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir, relacionarte conmigo. El Evangelio no es una religión, es una relación. El Evangelio es la gloriosa experiencia de vida donde podemos tener comunión, tratos, comunicación, relación con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Atención, la comunión con Dios es una comunión trinitaria.
Experimentar a Dios es experimentar al Padre, pero también experimentar al Hijo y también experimentar al Espíritu Santo. Nuestra comunión con Dios es trinitaria. Dios es un Dios personal, pero no es una sola persona. Dios es un solo Dios, pero tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres son personas. Y podemos entonces tener una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, la comunión con Dios es una comunión trinitaria. Alabado sea el Señor. Dios es familia y nosotros hemos entrado a pertenecer, a ser parte de esta familia, y por lo tanto podemos tener comunión con el Padre de esta familia, con el Hijo mayor de esta familia y con el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor de toda esta familia. Es lo que permite el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, es lo que permite que nos vinculemos en un vínculo, en un nexo de amor con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y de amor, un lazo de amor entre los que somos parte de esa familia ahora. Nosotros, los redimidos, los hermanos. Nuestro vínculo de comunión es el amor. Nos amamos porque somos hermanos. Nos amamos porque somos de Cristo. Bendito sea el Señor. Muy bien, amigos. Hagamos aquí una pausa para justamente deleitarnos en el amor de Cristo. Que el vínculo de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con todos los hermanos, con todos los redimidos, es el amor. Hay una hermosa canción titulada El amor de Cristo, del álbum Las Salvaciones del Señor, y cantada por la hermana Sara Jerez, que precisamente habla, proclama, alaba y adora a este Señor Jesucristo que nos ama con amor eterno. El amor de Cristo, del álbum Las Salvaciones del Señor, interpretada por nuestra hermana Sara Jerez. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me ¿Qué te pareció esa hermosa canción? Hermosa descripción maravillosa del amor de Cristo. Tan profundo es el amor de Cristo, más profundo que el infierno y la maldad. Qué hermosa descripción, qué hermosa declaración. Ese es el amor que el Espíritu Santo manifiesta en nuestros corazones para que amemos a nuestro Padre, para que amemos al Señor Jesucristo, para que amemos al mismo Espíritu Santo y a los hermanos. Y por qué no decir también a través de nosotros a todos los hombres. Que así sea. El amor en la familia de Dios debe reinar. Y el amor es el vínculo perfecto. No hay nada que pueda unir a dos personas más perfectamente que el amor. Pueden haber muchos otros vínculos que hagan posible el relacionamiento entre los seres humanos, pero el vínculo perfecto es el amor. Que la familia de Dios experimente este amor, que podamos verdaderamente amarnos de manera vertical a este Dios trino, a este Dios que es Trinidad, y de manera horizontal a todos los hermanos. Hago referencia con eso a ese madero horizontal y ese madero vertical que forman la cruz de Cristo, donde el amor de Cristo fue manifestado de esta manera como hermosamente lo ha cantado nuestra hermana Sara Jerez. Bien, amigos y amigas, comencemos con Génesis capítulo 29. Iniciémoslo porque nos queda poco tiempo, pero vamos a iniciar. En el capítulo 29 de Génesis se nos relata la llegada de Jacob a la casa de su tío Labán y se nos contará cómo fue ese primer encuentro y cómo fue la recepción que tuvo Jacob en aquel lugar, en aquella casa. También comenzará a relatarnos el capítulo 29 y continuará en el 30 que Jacob encontrará esposa en la casa de su tío y comenzará entonces a tener hijos. Recuerden que él tuvo 12 hijos varones y una hija,
Y de los hijos de Jacob se llegarán a formar las 12 tribus de Israel que conformarán en definitiva todo el pueblo de Israel. Así que son capítulos muy interesantes, son relatos domésticos de la experiencia de Jacob con su tío, de cómo encontró esposa, de cómo fueron naciendo sus hijos. Eso continuará en el capítulo 31. Así que diría que desde este capítulo 29 como hasta el capítulo 32 estaremos conociendo las experiencias durante estos 20 años más o menos de vida de Jacob, los tratos de Dios con él. Leamos entonces a partir del capítulo 29, dice, versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que los ganados se juntan alrededor de este pozo para dar de beber a las ovejas. Sin embargo, no pueden hacerlo hasta que no se junten todos los rebaños. Pero ya habían llegado 3 rebaños de ovejas. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Aparece un 4º rebaño, y es ni más ni menos que el rebaño de Labán, pastoreado por una de sus hijas, llamada en este caso Raquel. Y entonces dice Jacob, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Noten la actitud hermosa de Jacob de tomar la iniciativa, una iniciativa de servicio, ¿no? Se adelantó, se mostró atento, con una actitud de servicio, y entonces comenzó a dar de beber a las ovejas del rebaño de su tío Labán. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, entonces lo que hemos leído, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Es un encuentro muy emotivo. Recuerden que él va huyendo. No es fácil abandonar todo lo que tenía, la casa de tu padre, de tus padres, y tener que salir huyendo y finalmente llegar a un lugar de tu familia, de tu parentela. Así que no solo besó a Raquel, sino que alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, la buena noticia. Hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Este ha sido el recibimiento, el encuentro con
su familia, con su parentela, la familia de su madre, y el buen recibimiento, ¿no? Muy emotivo, con buena disposición, con buena actitud, reconociéndose como hermanos, reconociéndose como parentela. La frase esta, eres hueso mío y carne mía, ¿eh? Una frase muy interesante que la va el apóstol Pablo también a aplicar a nuestra relación con Cristo. Nosotros somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Somos el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué vínculo. Somos de la parentela de Jesucristo. Somos de la familia de Jesucristo. Somos del linaje de Jesucristo. Continúo entonces en el versículo 15. Después de la estadía de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. En otras palabras, Labán quiere retener a Jacob en su casa y entonces entra en negociaciones con Jacob, diciéndole: no quiero que me trabajes, que me sirvas gratis. Dime cuál es tu salario y entonces me servirás por un salario, por un sueldo. El 16 dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. La NBI dice: Lea tenía ojos apagados, que quiere decir también tiernos. Por eso la Reina Valera dice delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y le dice a Labán, su tío: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Allí le fijó el salario. Yo te voy a servir, voy a ser tu jornalero, voy a ser tu trabajador, voy a ser tu siervo durante 7 años y mi paga será: me darás a Raquel, a quien amó, así como Isaac había amado a Rebeca y así como Abraham había amado a Sara. Jacob amó a Raquel y se dispone a trabajar 7 años, a servir a Labán durante 7 años a fin de obtenerla como esposa. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ese será el trato y esta historia la continuaremos en nuestro próximo programa. Se nos termina el tiempo y gozoso de compartir juntos esta historia que más que historia nos revela de manera gloriosa y preciosa a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad, amigos y amigas. Benditos somos. Buen día. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.